Escuchamos a la ciudadanía. 92.9 y radiolaclave.cl. Hay una de esas efemérides que a veces hacen necesario que se pueda profundizar más en un tema. Hoy día es el Día Mundial del Trastorno Afectivo Bipolar. Y queremos conversar un poquitito más sobre esto, porque a muchas personas puede no decirle nada, pero hay una masa bastante grande de personas que sufren el trastorno afectivo bipolar. Y queríamos conversar con el psiquiatra de la Unidad de Trastorno Afectivo Bipolar de la Red de Salud UC Christus, el doctor Alberto Aedo. Doctor, ¿cómo está? Hola, Fernando, buenos días. Denos algunas cifras que permitan, conceptualizar el problema. De cuánta gente estamos hablando o de qué potencia de personas con trastorno afectivo bipolar, qué tendencia se tiene al respecto. Mira, las estadísticas universales hablan del orden del 2 al 3% de la población general que padece este trastorno, lo cual nos parece una cifra bastante alta. Aprovechando también el tema de cifras, aprovecho comentarte que personas quienes padecen de esta enfermedad están dentro de las 10 primeras causas catalogadas por la Organización Mundial de la Salud, que tienen problemas de años de vida productivos no trabajados, que es un índice que se llama AVISA, donde está muy alto en personas que tienen este trastorno. Y también relacionándolo al tema del suicidio, personas que tienen trastorno afectivo bipolar tienen un riesgo de 15 a 20 veces más de cometer suicidio respecto a la población general. Por lo tanto, una patología que para nosotros en salud mental es algo muy relevante. Esta es una situación endémica, es algo que viene desde el nacimiento y que posteriormente se activa, o es algo que eventualmente puede darse por, no sé, impactos, experiencias, situaciones casuales que se dan durante la vida. Tiene un poco que ver con ambas cosas, ¿no? Tiene una carga biológica que es bastante importante. Sin embargo, van a haber eventos en la vida donde muy posiblemente van a hacer que se precipite esto. Situaciones de estrés agudo, por ejemplo, eventos traumáticos, situaciones de estrés crónico, que bueno, de eso hablabas antes tú con Pablo, ¿no? De sí, lo que puede ser justamente lo que puede ser el ritmo de vida en Santiago, o experiencias traumáticas, ni qué decir de lo que puede ser el consumo de sustancias como el alcohol, como la marihuana u otras drogas. En fin, son varios los factores que pueden gatillar esta enfermedad que tiende a presentarse entre los 15 y 25 años de vida. ¿Se presenta desde los 15 años de edad ahí? ¿O tiene un periodo de manifestación de 15 a 20 años? No, es entre los 15 y los 25 años de edad en donde más frecuentemente emerge esta patología. Correcto. Puede ser que se vea antes, puede ser que se vea después, pero entre los 15 y los 25 años donde uno pudiese tener la capacidad de detectarla. Ahora, hay un lote de mitos respecto al trastorno afectivo bipolar. Por ejemplo, cualquier persona que puede tener un cambio súbito de temperamento, de pasar de la euforia a la tristeza, coloquialmente se le dice, es que este gallo es bipolar. ¿Qué tanto una persona que tiene altos y bajos en su estado de ánimo puede asociarse de alguna manera al trastorno propiamente tal? Claro, a nosotros siempre en psiquiatría, en la salud mental, nos gusta marcar lo que es normal de lo que es patológico. Lo que tú planteas o lo que muy frecuentemente la gente plantea como bipolar y le dice eso a otra persona, incluso con un tinte calificativo despectivo, ¿no? Tiene bastante que ver con lo que pueda estar uno viviendo, ¿no? Chile no se considera bipolar si perdió el jueves con Argentina y ganó el mate a Venezuela, ¿no? A todos nos pasó un poquito estar un poco triste y un poco contentos después. Sin embargo, esto ya se configura como un trastorno, y el trastorno está comandado por ejemplo, la desproporción de lo que pueda estar pasando en tu entorno para que tu estado anímico esté afectado. Independiente de lo que pueda estar pasando, las personas pueden estar deprimidas o pueden estar presentando un estado de exaltación anímica. Y otro criterio que para nosotros también es importante es la temporalidad. Habitualmente los periodos de exaltación anímica no duran minutos u horas. Nosotros lo vemos en varios días o incluso semanas en pacientes, al igual que periodos depresivos. No se confina solo a un día o a minutos.
Estamos conversando con el doctor Alberto Aedo, psiquiatra de la Unidad de Trastorno Afectivo Bipolar de la Red de Salud de la Universidad Católica Christus. Quizás uno de los mitos más potentes, más fuertes de este tipo de padecimiento sea el que uno observe a una persona que tiene comportamientos muy disímiles o que eventualmente sea bipolar, haya sido diagnosticado bipolar, y que automáticamente se le asocie a esa persona como incapaz o estar incapacitada para asumir cargos de relevancia y de responsabilidad, porque justamente sus estados de ánimo pueden hacer que, no sé, se disparen las cosas de repente o caiga en una depresión brutal y por lo tanto no puede dársele responsabilidad sobre, qué sé yo, liderar a otro tipo de personas o generar una conducción en una materia que se considera que debe tener una mayor racionalidad, una mayor estabilidad en el comportamiento. ¿Eso cómo se enfrenta? Claro, es difícil enfrentarlo porque primero tenemos que enfrentarlo desde el paciente en sí mismo. El paciente, cuando recibe el diagnóstico de un trastorno afectivo bipolar, empieza a reconocerse en lo que pudo haber sido los años anteriores de su vida, en donde es bien probable donde haya tenido episodios anímicos que no hayan sido pesquisados. Entonces, el primer trabajo con el paciente y reconocerse. Después, por cierto, viene lo que va a pasar para adelante, y desde ahí es como nosotros, como equipo de salud mental, psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionales, etcétera, vamos trabajando en apoyar a nuestro paciente para que esté libre de esta recaída de los síntomas anímicos y que pueda desarrollar su proyecto de vida como él quiera. Ahora, respecto a lo que tú comentas de la toma o no toma de decisiones, bueno, en la historia hay demasiados personajes que han padecido este trastorno y vaya que han cumplido un rol importante, sin ir más lejos. Winston Churchill, él padecía un trastorno afectivo bipolar, y qué duda cabe del rol protagónico que tuvo él en un momento importante de la historia de la humanidad. Sí, estamos conversando con el doctor Alberto Aedo, psiquiatra de la Unidad de Trastorno Afectivo Bipolar de la Red de Salud UC Christus, porque hoy día se conmemora el Día Mundial del Trastorno Afectivo Bipolar. La conmemoración tiene que ver con el nacimiento de Vincent van Gogh, que también es otro personaje histórico muy relevante, y que nosotros los psiquiatras hemos hecho un diagnóstico póstumo de él, que habría padecido esta enfermedad. A propósito de lo que tú me comentabas de desarrollar o no desarrollar proyectos de vida, o sea, tenemos personas que han sido muy, muy talentosas en distintos ámbitos, en distintos campos del conocimiento, y que han padecido este trastorno. Si es que uno tuviera que empezar a identificar síntomas de lo que puede ser este trastorno bipolar, ¿qué habría que ver? ¿Qué habría que buscar para no exagerar y para no volverse loco y para no ponerse paranoico tampoco al respecto? Claro. Lo primero que a nosotros nos gusta es establecer líneas de tiempo. Nosotros hacemos historias del ánimo de las personas. Entonces nuestra recomendación es, si tú has visto en ti mismo o en un familiar que por periodos de vida de varios días, 5 o más días, en donde, por ejemplo, haya presentado en el mismo momento aceleramiento de su pensamiento, conducta que es desordenada, hablando mucho, pensando mucho, que es difícil interrumpirlo, durmiendo poca hora y despertando muy descansado, es lo que nosotros habitualmente llamamos que estos son síntomas de la esfera de la manía. Ahí nosotros levantamos una bandera roja y decimos, ojo, alerta. Eso no es un estado de felicidad, esto ya se va al lado de la anormalidad, como te comentaba antes. Por el otro lado también, si vemos en varios días o en al menos 2 o más semanas, personas que están con dificultades para dormir, con baja energía vital, lo que les era placentero antes, hoy día no lo es, baja en el deseo sexual, aislamiento social, es cuando también estamos viendo de que esta persona está anormalmente triste, o posiblemente son síntomas que están mostrando una fase depresiva de un paciente. Cuando nosotros somos capaces de establecer en una historia de vida de una persona ambos polos, el polo de la manía y el polo de la depresión, es cuando nosotros hacemos la confirmación diagnóstica de que esta persona presenta un trastorno afectivo bipolar. Esto se trata solamente porque también, no sé si será mito o no, se lo pregunto, doctor, ¿esto se trata solamente a través de fármaco o se puede tratar en ausencia de medicamentos, con otro tipo de posibilidades? Muy buena tu pregunta, Fernando. Mira, a la fecha no hay ningún grupo a nivel mundial que recomiende el no uso de fármacos. Te lo digo a la fecha porque hoy día es un campo de amplio conocimiento y estamos
constantemente estudiando esta enfermedad. Pero hoy día sabemos que el tratamiento farmacológico persistente es uno de los pilares que va a permitir que nuestros pacientes no recaigan en episodios de depresión o en episodios de manía. Pero solo pensarse el tratamiento farmacológico sería simplificar la salud mental. Desde ahí entonces que nosotros trabajemos en un acompañamiento psicológico de nuestros pacientes, una psicoterapia, también en la terapia ocupacional. Considera tú que muchos pacientes con trastorno bipolar recuperan de sus síntomas, no están tristes o no están exaltados, sin embargo, no vuelven a funcionar como habitualmente lo hacían. Y desde ahí el rol que es crucial de la terapia ocupacional en restablecer el funcionamiento de esas personas, en su estudio, en sus relaciones laborales, etcétera. Y ahora, si es que una persona tuviera esto, pero tuviera simultáneamente miedo a volverse, no sé, adicto a los antidepresivos, que es una cosa que uno dicen que es mala, que no es bueno tener una adicción a fármacos tan potentes como los antidepresivos, y como se usan muchos de estos medicamentos en el caso de enfrentar el trastorno afectivo bipolar. ¿Existe alguna alternativa para eso? ¿O es verdad que son adictivos todos los medicamentos contra el trastorno afectivo bipolar? Primero, hacer una precisión de que no son la familia de antidepresivos los que nosotros elegimos en el tratamiento farmacológico de nuestros pacientes. La familia de fármacos que nosotros elegimos son los denominados estabilizadores del ánimo: litio, ácido valproico, carbamazepina, entre otros. Estos fármacos no tienen un potencial adictivo. Lo que sí pasa habitualmente es que cuando solo se enfrenta un tratamiento única y exclusivamente visto desde un punto de vista farmacológico, lo que hemos visto y lo que la evidencia científica nos muestra es que nuestros pacientes usan más altas dosis de las que podrían requerir cuando los pacientes tienen un enfrentamiento multidisciplinario. Desde ahí entonces aparecen los mitos de que esta persona está empastillada, donde esta persona necesita solamente de fármacos para funcionar o para estar bien. Incluso muchas veces descalifican a los pacientes: no te tomaste las pastillas. Pero esto es mucho más grande, y desde ahí por eso nosotros en la Universidad Católica trabajamos con un equipo de muchos profesionales para usar los fármacos, claro, pero solo como un pilar más del tratamiento que vamos haciendo con nuestros pacientes. Nuestros pacientes se educan también en esta enfermedad, en el reconocimiento precoz de síntomas para que esto no se transforme en una recaída. Hacemos un apoyo a su familia y redes de apoyo, algo mucho más amplio y complejo, que también, nuevamente me agarro a lo que te hablaba Pablo hace un rato atrás. O sea, para problemas grandes necesitamos equipos multidisciplinarios. Doctor, ¿esto es algo de lo cual uno se puede mejorar o es una condición que lo sigue todo el tiempo? Es una condición que llega para quedarse. La enfermedad, el trastorno afectivo bipolar hoy día es entendida como una enfermedad cerebral crónica y recurrente. Entonces, porque nosotros, para intentar simplificar, lo que nosotros hemos detectado que a nivel del sistema nervioso central pareciera de que hay una suerte de termostato del ánimo que no está funcionando bien. Desde ahí entonces que para apoyar en esa función cerebral que no funciona bien es que nosotros mantenemos un tratamiento a permanencia. ¿Y existe una correlación entre determinadas formas de vivir en situaciones específicas, por ejemplo, en grandes ciudades muy aglomerados? ¿Hay alguna correlación entre determinadas situaciones que pasan y la posibilidad de que se gatille esto? Por ejemplo, perder la pega, la separación. ¿Cuáles son algunas de esa medida en caso que sirvan como gatillo para que se active algo que estaba ahí? Como yo te decía, uno es lo farmacológico como un pilar, lo segundo tiene que ver con el reconocimiento y manejo de situaciones de estrés. Situaciones como cambio de trabajo, cambio de ciudad, cambiarse a un nuevo departamento, cambio en tu estado civil, el fallecimiento de un ser querido, son situaciones que estresantes per se en la vida de cualquier persona. Cualquier persona, cual menos, va a presentar síntomas. Es algo que no nos deja indiferentes, porque estamos en un pleno proceso de adaptación a un nuevo equilibrio respecto a la situación que acaba de ocurrir. En nuestros pacientes con trastorno afectivo bipolar, por cierto, sabemos que si ellos se exponen a situaciones estresantes que no son bien manejadas, es probable de que ellos puedan recurrir en una recaída del polo maniforme al polo depresivo. Desde ahí entonces que hacemos un trabajo en identificar y procesar estas experiencias que son estresantes. Bueno, Santiago nos regala mucho eso, ¿no? Sí, es verdad. Aquí otro tuitero, Super Papacito World, pregunta, ¿cuáles son los tratamientos alternativos a los fármacos y si es que existen?
¿Qué cosas se están experimentando, qué cosas se están evaluando que puedan ser alternativos a los fármacos? Más que alternativo, nosotros hablamos de un complemento, y en eso tiene que ver con la educación en una buena higiene de sueño. Estamos viendo hábitos de vida saludables respecto a la actividad aeróbica 3 veces por semana, y dentro de lo que también trabajamos como una línea que puede ser complementaria a un tratamiento farmacológico, también está, por ejemplo, la terapia con luz, la luminoterapia en aquellos pacientes que hemos establecido un patrón estacional. Hay un subgrupo de pacientes que tienden más a deprimirse en el invierno. En ellos, por ejemplo, hacemos una terapia específica con luz, con muy buenos resultados. Y le voy a hacer la pregunta por la cual a uno le podrían hacer bullying todo el día. Yo tengo un conocido que en algún momento dado él tenía este trastorno, y según él, yo no lo he visto hace bastante tiempo, pero según él fue a uno de estos lugares donde se experimenta una situación muy fuerte con lo que podríamos llamar drogas naturales, en este caso como el cambó o como la ayahuasca, que son situaciones muy fuertes, pero que no están dentro del ámbito de lo que se recomienda para nada en términos médicos. ¿Han seguido ustedes los procesos de ese tipo de situaciones donde uno tiene un choque muy fuerte en lo cognitivo y en lo emocional inducido por esta planta? Lo que nosotros hemos seguido, no en la línea de trastorno bipolar, pero sí lo que hemos visto cuando estudiamos el uso de esta sustancia, es que la explosión de neurotransmisores que ocurre a nivel del sistema nervioso central es tal que habitualmente lo que vemos es que se gatilla en estados de psicosis, que esa es otra patología de una altísima gravedad en lo que es salud mental, y muchos de estos casos tienen psicosis que incluso retirando la droga son psicosis que son persistentes. Desde ahí entonces que las sociedades médicas, las sociedades psiquiátricas hemos sido bien categóricas respecto al no uso de estas sustancias. Lo mismo con marihuana, nosotros somos bien claros en eso, no es que estemos en contra del uso de la cannabis, pero cuando la hemos estudiado en nuestra población de pacientes, sí sabemos que aumentan las probabilidades de que nuestros pacientes recaigan hacia el polo maniforme o hacia el polo depresivo. Doctor Alberto Aedo, psiquiatra de la Unidad de Trastorno Afectivo Bipolar de la Red de Salud de UC Christus, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto, buen día. Hasta luego. Tenemos todas las miradas y no evadimos ningún tema. Escuchas Combinación Clave por la 92.9. Somos la clave. La ayahuasca no es una droga, me dice Luis Flores. Sorry si es que no es una droga. Hay que buscar una palabra rápida. Es una planta. Igual que el cambó, que está bastante de moda por esos lados. Y por cierto, los efectos de la cannabis, donde cada vez que se investigan este tipo de cosas, aparecen una cosa que es contracíclica o contraintuitiva, de que reaccionan a veces en determinadas personas mejor que los fármacos tradicionales. Nos estamos yendo. La encuesta: ¿cuáles partidos cree usted que no alcanzarán la meta de refichaje el 14 de abril? Había 4 opciones. El que ganó, de los 148 votos, 45% cree que la UDI no se va a refichar, 32% cree que el PPD no se va a refichar, 17% cree que el Partido Radical no se va a refichar y 6% dice que no se va a refichar Renovación Nacional. Acuérdense que la fecha es para el 14 de abril como primer término, porque ahí hay una primera línea de refichaje, y después posteriormente el 21 de agosto para la fecha definitiva. Nos estamos yendo, tengan ustedes muy buenos días, chao. Provida.